En este video vamos a ver la teoría de esfuerzos, es decir, cómo se comporta un cuerpo ante la presencia de unas fuerzas, ya sea internas o externas, y cómo podemos representar eso con notación tensorial. Entonces, para entender esta teoría, vamos a hacer una primera parte en la cual vamos a explicar los conceptos relativos a los esfuerzos y una segunda parte en la cual a través de ejemplos vamos a explicar este tipo de teoría. Entonces, lo primero que debemos aclarar es el concepto de vector de esfuerzos. Entonces, vamos a considerar un sólido como el que vemos en la figura. Entonces, en este caso vamos a tomar un cuerpo continuo y entonces este cuerpo va a ser atravesado por un plano S. Este plano S, como sabemos, según la teoría de álgebra lineal, es caracterizado por un vector que es normal a este plano, un vector unitario, y entonces en este caso, al atravesar el sólido por ese plano S, nuestro vector va a atravesar todas las partes que fueron cortadas por ese plano S. Entonces este plano lo que va a hacer es dividirnos nuestro sólido en dos porciones, la porción 1 y la porción 2, tal y como podemos ver en la imagen. Entonces, en este caso vamos a tener un sólido, el cual va a estar sometido a unas fuerzas F, y entonces en este caso vamos a tener una parte 1 y una parte 2, las cuales van a estar caracterizadas por un plano S, y entonces si tenemos en cuenta la primera porción, que es la porción de la parte inferior, y lo tomamos como un cuerpo libre, entonces vamos a tener varias resultantes en este caso. Vamos a tener primero las fuerzas que están ejecutándose sobre este sólido. Vamos a tener además nuestro plano S y entonces vamos a tener un diferencial de fuerza F, la cual va a ser la fuerza resultante que nos va a quedar de aplicar las fuerzas en nuestro sólido. Ahora, este delta F va a estar aplicado sobre un área muy pequeña, la cual vamos a denominar delta A y que va a contener un punto P. Entonces, en este caso, si deseamos saber el estado de esfuerzos en este punto P, entonces vamos a trabajar con la relación Tn es igual al límite de la fuerza resultante delta F sobre el diferencial de área. Entonces, en este caso, estamos tomando la porción 1 y al tener en cuenta la ley de acción y reacción, entonces, para tener la representación de la porción 2, entonces vamos a tener que en este punto P, pero en la porción 2, el estado de esfuerzos T sub n va a ser ahora T sub menos n, por lo que se tendría el siguiente resultado. Aplicando la ley de reacción. Entonces, en este caso, el índice menos n indica que está en dirección contraria a n. Ahora, sea S una superficie que pasa por el punto P, como ya lo describimos anteriormente, y sea ese diferencial de fuerza una fuerza resultante que está actuando en una pequeña área de ese plano a la cual vamos a denominar delta S. Entonces, en este caso, el vector de esfuerzos de Cauchy, el cual lo vamos a expresar por el vector T, está definido por la relación existente entre la fuerza y el área sobre la que actúa esa fuerza. Entonces, en este caso, el vector de esfuerzos en cualquier punto y tiempo dado tiene un valor en común en todas las partes del material y es que si se tiene el plano tangente a P, entonces vamos a tener un mismo vector n como vector común porque lo estamos mirando todos los puntos sobre el mismo plano S. Entonces, en este caso, vamos a tener que nuestro vector de esfuerzos de Cauchy va a ser una función que va a estar relacionada con la posición del punto, el tiempo en el cual se ejecuta este tipo de fuerzas
y el vector n que caracteriza a ese plano que corta el sólido en cuestión. Entonces este es conocido como el principio de esfuerzos de Cauchy. Ahora vamos a hablar de cómo ese vector de esfuerzo se puede representar en una formación matricial o en una formación tensorial. Entonces, en este caso, el vector de esfuerzos va a pasar a través de un punto especial, el cual tiene unas coordenadas X en un tiempo determinado, y entonces en este caso solamente va a depender del vector normal unitario de ese plano, es decir, a ese plano S que corta. Entonces en este caso se hace T una transformación la cual crea la relación entre el vector de esfuerzos T sub n y el vector normal al plano n. Entonces, en este caso vamos a tomar un tetraedro, el cual es extraído del sólido y que contiene ese punto P en uno de sus vértices. Entonces, en este caso, el tamaño del tetraedro es muy pequeño, de tal forma que cuando estemos tomando el límite de este volumen del tetraedro, entonces vamos a tener que el plano inclinado va a pasar a través del punto P. Entonces, para entender cómo se comportan los esfuerzos en este tetraedro, entonces vamos a estudiar cada una de las caras del tetraedro con relación a los esfuerzos. Entonces, en este caso vamos a estudiar la cara PAB y entonces, si observamos la cara PAB, el vector que está normal a la superficie y que se dirige hacia afuera es el vector menos E1, siguiendo los vectores canónicos de las coordenadas cartesianas. Entonces, en este caso, el vector de esfuerzos asociados a ese vector va a ser T menos E1, porque son los esfuerzos en dirección menos E1, y la fuerza aplicada en esa cara, teniendo en cuenta la teoría del vector de esfuerzos de Cauchy, entonces vamos a tener que esta fuerza equivale al producto del esfuerzo por el área sobre la que actúa ese esfuerzo. En este caso, el área en la que actúa el esfuerzo TE-1 sería igual el área PAB. Similarmente, podemos hacer un mismo razonamiento para las caras PBC y PAC. Entonces, todas las fuerzas relacionadas con esas caras van a ser una relación entre los esfuerzos actuantes y las áreas sobre las cuales actúan estos esfuerzos, respectivamente, incluyendo la cara inclinada. Entonces, en este caso debemos tener en cuenta que la cara inclinada va a tener un vector normal n, el cual es unitario, y por eso lo expresamos en términos de ese vector n. Entonces, cuando tenemos en cuenta la segunda ley de Newton, entonces en este caso sumamos todas las fuerzas que actúan en ese tetraedro. Entonces, al sumar todas las fuerzas que tenemos en ese tetraedro, vamos a tener que estas son equivalentes a una masa por una aceleración que será la aceleración de ese tetraedro. Ahora, como nosotros tenemos que la masa es el producto de la densidad por el volumen, y en este caso el volumen de este tetraedro es muy pequeño, entonces podemos aproximar el volumen de este tetraedro a cero, por lo que en este caso esa masa va a ser también casi cero, por lo que esta suma se va a convertir realmente en la expresión de esta suma. Ahora, si expresamos nuestro vector unitario normal en términos de los vectores canónicos, es decir, lo expresamos de esta forma, en forma de componentes, entonces las áreas A1, A2 y A3 van a ser realmente proyecciones del área del plano inclinado, por lo que realmente vamos a tener que A1 va a ser igual a la componente N1 por el área del vector N. A2 va a ser igual a la componente N2 del vector N por el área del plano inclinado N, y lo mismo para A3. Entonces, en este caso, si reemplazamos todas las áreas A1, A2 y A3 en la fórmula anterior de la suma de fuerzas iguales a 0, entonces en este caso, al reemplazar y simplificar todas estas áreas, vamos a tener que realmente este va a ser
la sumatoria de las fuerzas, es decir, vamos a tener un conjunto de esfuerzos multiplicados por la componente del tensor, en este caso el vector n. Ahora, por la ley de acción y reacción que se vio en la parte del vector de esfuerzos, tenemos esta expresión para los esfuerzos que están en sentido negativo. Entonces, en este caso, lo que hacemos es reemplazar esta expresión para cada uno de los esfuerzos correspondientes por esta. Y entonces, de la fórmula anterior, hacemos este reemplazo y despejamos a t sub n. Entonces, en este caso, reemplazando la transformación lineal t sub n igual a t por n, tal y como lo establecimos al principio de la sección del tensor de esfuerzos, entonces vamos a tener que realmente este tensor va a cumplir con las propiedades de tensor. Entonces, en este caso, vamos a establecer que el tensor de transformación T es una transformación lineal y es llamado el tensor de esfuerzos o, de manera extendida, el tensor de esfuerzos de Cauchy. Ahora vamos a estudiar las componentes del tensor de esfuerzos que construimos a partir del vector de esfuerzos de Cauchy. Entonces, en este caso, el tensor de esfuerzos está compuesto por esta representación tensorial, el cual de forma expandida se expresa de la siguiente forma. Es decir, el tensor de esfuerzos va a contener cada una de las componentes que tiene cada vector de esfuerzos actuando en las caras de ese tetraedro que estudiamos con anterioridad. Entonces, en este caso, TE1 va a contener todas las componentes de la primera columna, la parte TE2 va a componer todas las partes de la segunda columna del tensor de esfuerzos de Cauchy y finalmente el esfuerzo en la dirección E3 va a tener todas las componentes del tensor de esfuerzos en la columna 3. Entonces, en este caso podemos decir que T es igual a T por N. Entonces, los esfuerzos positivos, como convención, vamos a establecer que nos van a indicar tensión y los esfuerzos negativos nos van a indicar esfuerzos de compresión. Los esfuerzos que son T11, T22 y T33 van a representar los esfuerzos normales, mientras que los esfuerzos que están por fuera de la diagonal van a representar lo que denominamos los esfuerzos tangenciales. Estos esfuerzos tangenciales también son conocidos como los esfuerzos de corte y este concepto es el que vamos a usar de acá en adelante. Ahora, según el plano en el que actúan, vamos a tener que para el plano E1, los esfuerzos cortantes, los cuales van a estar representados por la letra tau, van a ser en realidad una suma vectorial de T21, E2 más 31, E3 para el plano E1. En el plano E2, el esfuerzo cortante actuando sobre esa cara va a ser a T12 acompañando a la componente 1 más la componente T32 acompañando al vector E3. Y finalmente para el plano E3 vamos a tener que el esfuerzo de corte Tau3 es igual a T13 por la componente 1 más T23 por el vector E2. Recordemos que estos son los vectores canónicos. Entonces, en este caso podemos decir que el tensor T representa de forma completa todo el estado de esfuerzos que tiene un punto en el interior de un cuerpo, en este caso continuo, tanto tangenciales como normales. Ahora, en el caso de los tensores de esfuerzos, debemos establecer qué tipo de tensor vamos a trabajar. Entonces, para establecer la naturaleza de este tensor, vamos a considerar el diagrama de un cuerpo libre de un diferencial de cuerpo continuo. En este caso, vamos a considerar un diferencial rectangular. Entonces, en este caso, vamos a encontrar el momento provocado por todas las fuerzas que actúan en ese diferencial de cuerpo alrededor de un eje que pasa a través del punto que queda ubicado en el centro del diferencial. Ese punto lo vamos a denominar el punto A y este va a ser paralelo al eje 3. Entonces, en este caso vamos a hacer una sumatoria de momentos teniendo en cuenta todos los esfuerzos actuantes en la cara E conformada por X1 y X2. Entonces, en este caso,
vamos a tener que la sumatoria de momentos alrededor de A va a ser T21, que sería el esfuerzo que está actuando, X2 por X3, que sería el área de la cara sobre la cual está actuando, por delta X1 medios, que sería la distancia entre el esfuerzo y el eje X3. En este caso también vamos a tener T21 más delta T21. Y entonces en este caso tendríamos el área sobre la que actúa, X2 por X3, y la distancia a la cual se separa del eje de rotación, en este caso el eje X3. Lo mismo vamos a tener para T12 por el área en la que actúa y la distancia que separa a ese esfuerzo o a esa fuerza de esa cara de este eje X3, y finalmente el esfuerzo, la suma de los elementos T12 más T12 delta por el área en la que actúa, por la distancia que hay entre ese esfuerzo y el eje central X3. Ahora, si nosotros eliminamos los elementos de alto orden, vamos a tener este producto. Es decir, en este caso vamos a eliminar todos los productos de los delta T21, T12, los delta de área y los delta de distancia. Únicamente vamos a dejar los términos que tienen a T como términos sin diferenciar. Entonces, en este caso, vamos a tener que ese momento va a ser igual a esta expresión. Ahora, sin importar si está en equilibrio estático o no, pues no estamos mirando ni la velocidad ni la aceleración a la cual está ese diferencial, se tiene que este momento va a ser igual a 0, pues está trabajando con valores muy pequeños, pues estamos trabajando con un diferencial. Entonces, al tener en cuenta eso, entonces hacemos que ese momento alrededor del eje X3 en el punto A sea igual a 0. Y entonces, teniendo en cuenta que realmente esto es aplicable para cualquier sólido, pues aquí no estamos teniendo en cuenta ni la masa ni otras características que lo haga diferenciar un sólido de otro. Entonces vamos a considerar que T12 menos T21 es igual a 0, por lo que realmente T12 es igual a T21. Y aplicando procedimientos similares para los ejes X1 y X2, vamos a obtener que T13 es igual a T31 y T23 es igual a T32. Con estos resultados podemos establecer que el tensor de esfuerzos es un tensor simétrico. Entonces, en este caso, el tensor T es igual al transpuesto del tensor. Por lo que realmente cuando estamos trabajando en la mecánica del medio continuo, en este caso, vamos a tener que hallar únicamente 6 esfuerzos, que son los esfuerzos de la diagonal T11, T22 y T33, y únicamente 3 elementos que estén por fuera de la diagonal, T12, T13 y T23. Con estos 6 esfuerzos únicamente podemos construir el tensor de esfuerzos de Cauchy. Ahora, como estamos hablando de un tensor que es simétrico, podemos establecer algunos elementos propios de la teoría de tensores simétricos. Entonces, en este caso, estamos hablando de los esfuerzos principales. Entonces, como nosotros estamos hablando de un tensor que es simétrico y vamos a asumir que los términos que componen a este tensor simétrico son reales, entonces vamos a hablar de que este tensor tiene 3 direcciones que son mutuamente ortogonales, las cuales constituyen las direcciones principales de este tensor. Estos son normales a los 3 planos que se denominan los planos principales y son los planos sobre los cuales actúan los esfuerzos principales. Ahora, asociados a estas direcciones principales, como lo vimos en la teoría de valores y vectores principales, se van a tener 3 valores principales. A estos 3 valores principales los vamos a denominar los esfuerzos principales. Estos esfuerzos van a incluir los máximos y los mínimos valores, y estos valores van a estar en las direcciones principales, y estos, a su vez, estas direcciones principales van a ser normales a los planos principales.
Entonces, en este caso, los esfuerzos principales se obtienen de solucionar el problema de valores y vectores principales, en este caso del tensor de esfuerzos. Entonces, en este caso vamos a obtener la ecuación característica, la cual la volvemos a escribir para recordarla. Y entonces recordemos que esa ecuación característica está compuesta por tres invariantes. Esos tres invariantes se caracterizan por no variar de resultado independiente de la expresión del tensor, ya sea en su expresión diagonal o en su expresión completa. Entonces, en este caso vamos a recordar que el primer invariante es la traza del tensor T, el segundo invariante es la suma de los determinantes como se expresa en pantalla, y finalmente el tercer invariante constituye el determinante del tensor de esfuerzos T. Ahora vamos a hablar del máximo esfuerzo de cortante. Este máximo esfuerzo de cortante se puede expresar en términos de los esfuerzos principales que se hallan solucionando el problema de valores y vectores principales del tensor de esfuerzos T. Entonces sea E1, E2 y E3 las direcciones principales del tensor T y sus valores principales asociados van a ser T1, T2 y T3. Ahora, si yo tengo un vector n, el cual está siendo expresado en términos de E1, E2 y E3 y es el vector unitario al plano que estamos trabajando, entonces las componentes de ese vector de esfuerzos en el plano están dados por estas componentes, teniendo en cuenta que estas son las direcciones principales y que estas son todas las componentes del tensor de esfuerzos, pero en términos de los esfuerzos principales. Entonces, haciendo este producto vamos a obtener que cada esfuerzo va a ser igual a este valor y la magnitud del esfuerzo normal está dado por el producto punto entre el vector n y el tensor n. Entonces, en este caso sería un escalar el cual se soluciona empleando esta fórmula. Ahora, en este caso, recordemos que este vector está compuesto por dos elementos, un elemento normal y un elemento tangencial o cortante, de acuerdo a la descomposición vectorial de este vector T. Entonces, en este caso, la magnitud del esfuerzo total, en este caso, va a ser función del esfuerzo cortante y del esfuerzo normal. Ya tenemos la expresión del esfuerzo normal y ya tenemos la expresión del esfuerzo T. En este caso nos interesa ya la magnitud del esfuerzo cortante, el cual al emplear una descomposición vectorial, pues vamos a obtener que es una expresión de este estilo. Ahora, para un conjunto de valores T1, T2 y T3 que constituyen los valores propios, es decir, los valores principales o los esfuerzos principales, se tiene que el cortante es una función de los valores N1, N2 y N3, es decir, es una función de los cosenos directores N1, N2 y N3. Entonces, en este caso se debe hallar un valor de máximo cortante el cual cumpla con la restricción de que ese vector n sea unitario. Ahora, el valor del cortante mínimo es Ts igual a 0. Esta es una restricción que vamos a tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta la representación de la magnitud del esfuerzo cortante máximo, entonces vamos a tener que ese esfuerzo cortante va a ser igual a estas componentes menos este vector al cuadrado, teniendo en cuenta la anterior representación matricial que tenemos de la magnitud del esfuerzo cortante. Ahora, si tomamos la derivada total del cortante con respecto a N1, N2 y N3, entonces en este caso ese diferencial de cortante va a ser igual a estas derivadas parciales multiplicadas por cada una de las componentes de 1, de 2 y de N3, y esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos tomando la derivada de ese cortante. Entonces, en este caso, como N1, N2 y N3 no pueden variar de forma independiente, porque sabemos que cada una de estas componentes debe ser parte de un vector unitario, entonces al derivar la condición de vector unitario en este caso,
y al sacar la componente o la constante 2 de esta derivada, entonces vamos a obtener una expresión de este estilo. Ahora, se tiene que comparar las dos ecuaciones anteriores. Entonces vamos a tener en cuenta que para la componente, la derivada parcial ts al cuadrado con respecto a n1 va a ser equivalente a un elemento lambda multiplicado por n1 y así sucesivamente construimos una relación término a término entre estas dos ecuaciones. Ahora, a ese término lambda lo denominamos un multiplicador de Lagrange. Entonces, en este caso, para poder hallar esos valores, vamos a usar el método de los multiplicadores de Lagrange para solucionar este problema. Es decir, encontrar los valores para poder hallar el máximo cortante. Entonces, en este caso, el sistema de ecuaciones empleando el método se tiene de esta forma. En este caso, lo que vamos a hacer es construir cada ecuación con respecto a estas derivadas, pues estas son las que construyen el sistema de ecuaciones de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, reemplazando el valor de ts cuadrado y derivando esta expresión en términos de 1, entonces vamos a obtener esta derivada y esta derivada va a ser igual a lambda por n1. Algo parecido hacemos con esta expresión, pero teniendo en cuenta a n2 vamos a obtener una expresión de este estilo y esto va a ser igual a lambda n2 y finalmente 2 por n3 y esta expresión que va a ser igual a la derivada de este cortante con respecto a n3 y esto va a ser igual a n3 por lambda. Y al solucionar estas ecuaciones vamos a obtener estas expresiones. Es decir, el cortante máximo va a ser la resta entre el esfuerzo principal máximo y el esfuerzo principal mínimo, esto dividido entre 2. Y vamos a tener en cuenta que los planos en los que se localizan los esfuerzos cortantes máximos van a bisectar, es decir, van a pasar a través de los planos en los cuales se localiza el esfuerzo máximo y mínimo. Entonces, también podemos encontrar que el plano en el que actúa el esfuerzo máximo cortante va a ser en realidad una bisección de los planos anteriores y el esfuerzo normal va a ser expresado como esta suma. Entonces, el esfuerzo cortante máximo va a tener asociado un esfuerzo normal. Entonces, en este caso se van a presentar tres aspectos o tres escenarios en los cuales vamos a tener diferentes tipos de cortante de acuerdo al comportamiento de los valores propios, es decir, de los esfuerzos principales de la matriz de esfuerzos. Entonces, si tenemos esfuerzos principales diferentes, vamos a aplicar la fórmula de cortante máximo, es decir, esta fórmula. Si tenemos dos cortantes iguales y uno diferente, entonces vamos a obtener soluciones infinitas de los planos de acción, aunque el cortante máximo realmente es constante a pesar de las rotaciones. Y finalmente, si tenemos que todos los esfuerzos principales son iguales, entonces el esfuerzo cortante máximo es 0 en todos los planos. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones de movimiento. En este caso vamos a hablar del principio del momentum lineal. Entonces, sea B, en este caso, va a representar una fuerza másica por unidad de masa. Entonces, en este caso debemos tener en cuenta que en un cuerpo se pueden presentar dos tipos de fuerzas. Unas fuerzas externas, las cuales pueden afectar a una parte o a todo el sólido, y unas fuerzas másicas, las cuales van a afectar todo el sólido. Una fuerza másica, por ejemplo, puede ser la gravedad, una fuerza electromagnética u otro tipo de fuerza que afecte absolutamente todas las partículas que componen mi elemento sólido. Entonces vamos a tener que ρ es la densidad de masa en el punto xy y a la aceleración de la partícula en la posición xy. Entonces, teniendo en cuenta la ley de movimiento de Newton, se tiene que en coordenadas cartesianas la masa, que será igual a la densidad por el volumen, por la aceleración va a ser igual
a una suma de fuerzas. En este caso debemos tener en cuenta las áreas que se tienen en este tipo de sólido y los esfuerzos que están actuando en cada una de las caras. Todos los esfuerzos que actúan en cada una de las caras. Entonces vamos a tener 3 caras que serán influenciadas por los esfuerzos TE1, TE2 y TE3 y sus respectivos esfuerzos en sentido contrario. Entonces, en este caso, como vamos a tener en cuenta esos esfuerzos en sentido contrario, entonces debemos reemplazar la ley de acción y reacción para poder expresar todos estos tipos de esfuerzos en relación a 3 únicos esfuerzos, TE1, TE2 y TE3. Entonces, haciendo ese reemplazo, vamos a obtener que todas estas sumas se pueden reescribir de esta manera, reemplazando a T menos E1 por menos TE1 y así sucesivamente, y multiplicando y dividiendo por el diferencial delta x1 para el esfuerzo N1, delta x2 para el esfuerzo E2 y delta x3 para el esfuerzo E3. Entonces, la suma que vimos de fuerzas anterior se reemplaza por esta suma. Entonces, en este caso, vamos a sumar las fuerzas másicas y vamos a sumar, en este caso, esas fuerzas másicas a ese tipo de fuerzas y vamos a reemplazar todas esas áreas. Como ya reemplazamos las áreas y los volúmenes, entonces simplificamos y vamos a obtener una expresión que está en función únicamente de los esfuerzos, las fuerzas actuantes de masa, la aceleración y la densidad. Ahora, haciendo que cada diferencial tienda a cero, es decir, que ese elemento cada vez se vuelva más pequeño, entonces todos estos elementos se nos van a convertir en derivadas. Entonces estas derivadas más la fuerza másica va a ser igual a la densidad por el área. Entonces en notación inicial esta expresión queda expuesta de esta forma. Ahora, como nosotros sabemos que este vector es igual a un tensor de esfuerzos por el vector sobre la cual actúa, entonces vamos a tener que esta expresión anterior la vamos a poder expresar en términos de los vectores E y de esta forma. Y en forma invariante, es decir, de forma general, vamos a tener que la divergencia del tensor T más ρ por las fuerzas másicas, esto van a ser igual a ρ que es la densidad por la aceleración. Y en términos de componente va a ser representada de esta forma. Ahora, si tenemos equilibrio estático, es decir, nuestro cuerpo no se está moviendo, entonces vamos a tener que esta ecuación va a ser igual a 0 y en notación inicial quedaría representada de esta forma. Ahora, todas esas ecuaciones que nosotros hemos visto, especial las ecuaciones de movimiento, las hemos expresado en términos de coordenadas cartesianas. Ahora estas las podemos expresar en términos de coordenadas cilíndricas y esféricas, pues podemos tener un sólido el cual está expresado en este tipo de coordenadas. Entonces, teniendo en cuenta las particularidades de cada gradiente y de cada operación en diferentes tipos de coordenadas, entonces las ecuaciones de movimiento en coordenadas cilíndricas se expresan de esta forma y en coordenadas esféricas se expresan de esta forma. Ahora, todo lo que hemos construido en teoría aplica únicamente para puntos que están en el interior del sólido. Ahora, ¿qué pasa con los puntos que están en la frontera del sólido? Entonces, en este caso, si aplicamos fuerzas distribuidas en la frontera de algún cuerpo, estas se van a denominar tracciones superficiales. Ahora, si tomamos un tetraedro, el cual está cerca a esa frontera, es decir, está localizado en la frontera del cuerpo, cuya superficie inclinada coincide con el plano tangente a la cara de la frontera, entonces vamos a obtener que el esfuerzo
en forma vectorial va a ser igual al tensor de esfuerzos por el vector n. En este caso, este vector n es el que caracteriza a la superficie, el cual coincide con el plano que está caracterizando a ese elemento de esfuerzo. Entonces, en este caso, T es el tensor de esfuerzos evaluado en la frontera y T es el vector de fuerza por unidad de área en la frontera. A este tipo de ecuación se le denomina la condición de esfuerzos en la frontera. Y en el caso en el que este tensor T sea equivalente a 0, entonces vamos a hablar de una condición libre de tracción. A continuación, vamos a ver unos ejemplos con los cuales vamos a entender mejor la teoría que acabamos de ver con respecto a los esfuerzos. En este ejemplo, tenemos el estado de esfuerzos en un punto representado por el tensor de esfuerzos que vemos en pantalla. Todo esto expresado en megapascales. Recordemos que los esfuerzos se representan en unidades de pascales, kilopascales, megapascales, etc. Entonces, en cada uno de los planos coordenados debemos hallar el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante total. Entonces, para el primer punto debemos recordar que cada uno de los elementos de la diagonal representa los esfuerzos normales en cada una de las direcciones E1, E2 y E3, es decir, en las direcciones canónicas del sistema rectangular de coordenadas. Entonces, en este caso vamos a tener que el esfuerzo normal en la dirección E1 va a ser de 1 megapascal, el esfuerzo en la dirección E2 va a ser de 4 megapascales y el esfuerzo en la dirección E3 va a ser 0, es decir, va a ser un esfuerzo nulo. Ahora, el esfuerzo total en cada plano se define teniendo en cuenta cada dirección. Entonces, en este caso, cada esfuerzo normal se calcula de la siguiente forma. Para el plano E1 vamos a tener las componentes 2 y 3. Entonces, en este caso, vamos a tener que el esfuerzo en este plano va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, en este caso va a ser igual a la raíz de 13 y esto va a ser aproximadamente igual a 3.61 megapascales. Para el caso del plano que tiene a E2 como normal, entonces vamos a tomar las componentes de la segunda columna que están por fuera de la diagonal. Entonces, en este caso serían las componentes 2 y 5. Entonces, hacemos un procedimiento similar al del plano con la normal E1. Entonces, en este caso tenemos que es igual a raíz de 29, aproximadamente igual a 5.39 megapascales. Y finalmente, para el plano con la normal E3, el cortante va a ser igual a todos los elementos que están por fuera de la diagonal en la columna E3. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta al número 5 y al número 3. Entonces, en este caso, ese elemento, ese cortante, será igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 34 y es aproximadamente igual a 5.83 megapascales. Ahora, en este caso tenemos el estado de esfuerzos en un punto, en un cuerpo. Entonces, ese estado de esfuerzos está representado a través de un tensor de esfuerzos. En este caso, estamos trabajando en coordenadas cartesianas. Esto en megapascales. Entonces, debemos encontrar el esfuerzo normal en el punto, en el plano cuya normal está en la dirección a esta dirección. Y la magnitud del esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Entonces, en este caso, debemos recordar cómo es la representación de un esfuerzo normal, es decir, de T. Entonces, en este caso, será el producto de mi tensor de esfuerzos por el vector que dirige a ese vector de esfuerzos T. Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta la transformación. Entonces, debemos recordar que este vector n debe ser un vector unitario. Entonces, en este caso, debemos mirar si nuestro vector es unitario. Como no lo es, entonces en este caso vamos a transformar a este vector en un vector unitario, el cual da como resultado este vector. Entonces, al convertir ese vector en un no unitario, entonces el vector de esfuerzos va a quedar representado como el producto del
tensor de esfuerzos T que nos dieron al inicio del ejercicio, el cual sería este, por ese vector n unitario, el cual es este, y el 1/3 que lo colocamos al inicio de la operación, y al realizar la operación matricial obtenemos esta representación del vector de esfuerzos. Entonces, en este caso, ese vector en componentes va a quedar representada de esta forma y ese vector de esfuerzos nos va a dar en megapascales. Ahora, el estado de esfuerzos de un cuerpo está dado por este tensor de esfuerzos en megapascales. Debemos encontrar el valor de los esfuerzos actuando en un plano que pasa a través de este punto y que es tangente a esta superficie. Es decir, es tangente a esta circunferencia en ese punto. Entonces, sea la superficie F igual a esta ecuación, entonces debemos encontrar el vector que es tangente a esa superficie. Entonces, recordando los conceptos de gradiente, vamos a tener en cuenta que el gradiente nos da el vector normal a la superficie. Entonces vamos a encontrar el vector unitario normal a la superficie tomando el gradiente de la función y dividiéndolo entre la norma del gradiente de la función. Haciendo toda esa operación obtenemos esta función, la cual simplificada nos da esta expresión. Entonces, reemplazando el punto en este vector y en el tensor, entonces vamos a obtener que el vector perpendicular se representa de esta forma y el tensor de esta forma. Reemplazamos a x1 por 1/2 y a x2 por raíz de 3/2. Entonces, en este caso, al tener en cuenta la descomposición, en este caso tensorial, entonces vamos a aplicar esta transformación y al reemplazar los valores de ese vector n y de ese tensor t, entonces vamos a obtener esta representación vectorial de los esfuerzos que están actuando en ese punto y que son perpendiculares a esta superficie, todos estos en megapascales. Para este ejemplo, vamos a tener que los valores principales de un tensor de esfuerzos T están representados de forma matricial como T1 igual a 10 megapascales, T2 igual a menos 10 megapascales y T3 igual a 30 megapascales. Estos valores propios corresponden a este tensor de esfuerzos. Entonces, en este caso vamos a encontrar los valores de T11 y de T33. Todos estos valores están multiplicados por 10. Entonces, en este caso, para hallar la solución, vamos a emplear los conceptos de invariantes. Recordemos que los invariantes no varían de resultado, como su nombre lo indica, independiente de la forma en que estemos expresando el tensor, ya sea a través de sus valores principales o a través de su forma completa. Entonces, en este caso, los invariantes 1 y 3, que son los que podemos expresar más fácilmente, son la traza del tensor, que en este caso coincidiría con la suma de los valores principales o de los esfuerzos principales, y esto va a ser igual a igualmente la traza del mismo tensor. Entonces, en este caso será 10 por T11 más 1 más T33. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación, entonces al simplificar vamos a obtener esta primera ecuación. Lo mismo hacemos con el invariante 3. El invariante 3 es el determinante del tensor T, ya sea en representación de esfuerzos principales o en representación que no implique los esfuerzos principales. Entonces, en este caso, el producto de los esfuerzos principales va a ser igual al determinante de este tensor. Y al simplificar nos vamos a encontrar con una ecuación de este estilo. Ahora, combinando las anteriores ecuaciones 1 y 2, nos vamos a encontrar con esta expresión, es decir, vamos a dejar todo en términos de T33. Y entonces, al multiplicar todos esos polinomios, nos vamos a encontrar con una ecuación cuadrática de este estilo. Como es cuadrática, va a tener dos raíces. Y en este caso las dos raíces son 5 y 1. Entonces, en este caso debemos hacer la comprobación del invariante número 2
para el caso de 5 y para el caso de 1. Entonces, en este caso, en el invariante número 2, vamos a reemplazar a T33 por 1 y entonces nos vamos a encontrar con una ecuación de este estilo. Y entonces para el caso de T33 1 se cumple y para el caso de T33 igual a 5 no se va a cumplir el caso del invariante 2. Entonces en este caso T33 es igual a 1 y T11 va a ser igual a 1.